Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy me toca también compartir a mí la última enseñanza del año, ¿verdad? Listos para comenzar ya este año que inicia realmente, ¿verdad? Ya es 1 de enero, entonces me toca realmente la primera enseñanza del año. Así que vamos a empezar con una pequeña oración. Padre Santo, Dios Altísimo y bendito Padre, te agradecemos, Señor, tu gracia y tu misericordia recibida este año que acaba de terminar, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos has ayudado, nos has sostenido y confiamos y sabemos que tú nos ayudarás este año que inicia, Señor. Ayúdanos a no apartarnos, por favor, ni a diestra ni a siniestra, tener nuestros ojos puestos en ti, Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Te rogamos que por favor nos hables hoy a través de tu palabra, que nos instruyas, nos enseñes y nos ayudes, Padre, a tener decisiones para nuestra vida, tomar decisiones para nuestra vida, para estar cada día más cerca de ti. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a hablar sobre o con el tema de acuerdo a las fechas, ¿verdad? Es año nuevo, empieza un año, entonces vamos a hablar, o el tema que vamos a tocar es lo que Dios espera de mí. Lo que Dios espera de mí. Fíjense bien, Dios como buen padre, pues siempre está esperando cosas de nosotros, como todo padre, ¿verdad? Y Él en su palabra nos muestra aquellas cosas que quiere que tengamos y que mejoremos en ellas. Hay muchas cosas, pero hoy solamente vamos a tocar 3 de esas cosas que Dios está esperando de ti y de mí. Dios espera, por ejemplo, que tengamos comunión con Él. Y ahorita lo vamos a ir desarrollando. Dios espera que seamos santos y Dios espera que seamos maduros o perfectos. ¿Qué perfecto significa maduro? Así que esto que tocaremos el día de hoy tiene el propósito de hacernos o ayudarnos a reflexionar cómo nos fue este año que ya terminó, en estas 3 cosas que Dios está esperando de nosotros y qué tanto me tengo que esforzar este año que sigue, ¿verdad? Para hacer eso que Dios está esperando de mí. Entonces vamos a empezar con la primera cosa que Dios espera de mí. Dios espera que tengamos comunión con Él. Si vamos nosotros a 1 Corintios 1:9, podemos leer: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí vemos? Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces Dios nos ha llamado a todos nosotros para que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. Muchas veces nos preguntamos cuál es el llamado de Dios para nosotros. Bueno, el primer llamado es a la salvación y otro llamado que nos hace Dios es a tener comunión con Él. Ahora, ¿qué es comunión? Comunión es, en el Antiguo Testamento se traduce de un vocablo hebreo que es sod, que significa amistad, conocimiento íntimo. Si hablamos del Antiguo Testamento, del hebreo sod, que significa amistad o conocimiento íntimo. Esta palabra comunión solamente la encontramos 2 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece 12 veces y es siempre una traducción de la voz griega o de la palabra griega koinonia, que significa tener en común, participación, compañerismo. Entonces las definiciones de esta palabra nos trae mucha luz sobre lo que es tener comunión. Si checamos y analizamos un poquito estas definiciones, podemos entender que comunión es amistad que surge de un conocimiento íntimo. Es tener cosas en común y tener compañerismo. Entonces, eso es comunión. Amistad que surge de un conocimiento íntimo y es tener cosas en común y tener compañerismo. Y cuando hablo de compañerismo, pues es un vínculo que existe, ¿verdad? Entre 2 personas, entre 2 compañeros, que haya armonía,
que hay correspondencia entre ese compañerismo, entre esos dos compañeros, hay un vínculo, hay una correspondencia entre ellos, hay una unión de una persona a otra, ¿verdad? Entonces el conocer a Dios de manera íntima solamente puede ser a través, pues, de las escrituras y a través de la oración. Necesitamos tener con Dios ese compañerismo, ese vínculo entre Él y nosotros, esa armonía, esa correspondencia, corresponder a lo que Dios hace, ¿verdad? Nos ama, nos guarda. Nosotros de alguna manera tenemos que corresponder, no para ganar algo, sino porque estamos agradecidos y queremos tener comunión con Él, queremos tener compañerismo con Él. Entonces, Dios espera que tengamos comunión con Él. Su llamado es a que tengamos, otra vez parece redundante, pero ese es el llamado. Si tú has preguntado cuál es el llamado para mi vida, bueno, pues Dios te ha llamado a tener comunión con Él. Ahora, tenemos que tener claro que Dios no tiene comunión con cualquier persona, porque estamos hablando que debe de ser, o una de las definiciones de comunión es tener cosas en común, tener en común, ¿sí? Tener algo en común. Entonces, ¿Dios con quién tiene comunión? Bueno, el Salmo 25:14 nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, Dios tiene comunión con las personas que le temen. Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y aquí pues nos está diciendo que Dios tiene comunión íntima con aquellos que han sido justificados por Jesús y le temen. Es la manera en que Él se va a revelar a esta gente, a las que son justificadas por Cristo y a los que le temen. Y nosotros podemos ver rápidamente dos ejemplos sin profundizar tanto sobre esto que les estoy comentando. Podemos ver tanto a mi Padre como con mi Señor Jesucristo. Por ejemplo, vemos a Abraham. Dios llamó amigo a Abraham en Isaías 41:8. En Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y como vimos, lo que quería decir, de acuerdo a la definición, que Abraham tenía un conocimiento íntimo de Dios. Había cosas en común con Dios, que Dios había obrado algo en Abraham, que Abraham tenía cosas en común con Dios. Había un compañerismo, había una armonía, había una unión, un vínculo con Dios, ¿verdad? Y por todo esto, pues Dios no le encubrió nada de lo que pensaba hacer, le reveló incluso pues, lo que iba a pasar con su descendencia en Egipto, antes de que naciera Isaac, cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, porque Abraham era su amigo, ¿verdad? Y en Génesis 18:17 al 19 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden los caminos de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces podemos nosotros ver cómo mi padre tenía compañerismo, tenía comunión, o Abraham tenía comunión con Dios. Y comunión, pues ya vemos que significa amistad, compañerismo. Y recordemos que con la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Por lo tanto, Abraham debió de ser un hombre temeroso de Dios. Y si lo vemos también con mi Señor Jesucristo y sus discípulos, nosotros podemos ver cómo mi Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:15,
Ahí Dios, mi Señor Jesús les dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sí observan? Los he llamado ahora qué, pero ahora los he llamado amigos. Ya no son mis siervos, son mis amigos. Ahora, si ustedes observan la relación tanto de Abraham con mi padre como de nuestro Señor Jesús y los discípulos, se dio de una, no se dio de una manera automática. Si ustedes ven, Jesús llamó a sus apóstoles amigos, pero vemos el orden en que se dieron las cosas. Primero fueron seguidores, después fueron discípulos, después apóstoles y al final amigos. Bueno, que sería muy hermoso que también a nosotros al final, ¿verdad?, nos dijera amigos. Y ahora, mi Señor Jesucristo en el verso 13 dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, podemos ver cómo aquí los apóstoles tenían un conocimiento íntimo de Jesús, tenían compañerismo con él. Entonces sí es interesante ver cómo mi Señor Jesús ya no les llama siervos, ya les llama amigos. Ahora, a nosotros nos interesa tener, bueno, yo quiero pensar que a ustedes les interesa tener una amistad con Dios, que queremos tener comunión con Él. Juan 15:14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Fíjense qué interesante. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Aquí podemos ver que necesitamos, si nosotros queremos ser amigos de nuestro Señor Jesús, necesitamos ser obedientes a su palabra. Yo creo que nosotros somos los primeros interesados en querer ser amigos de Él, de Dios. Así que Él es quien pone sus condiciones. Él es quien pone sus reglas para nosotros poder ser sus amigos. Si ustedes leen Mateo 7 del 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Observen esa última frase. Hacedores de maldad, yo no los conozco. Ustedes no van a entrar al reino de los cielos aunque me llamen Señor, aunque digan que profetizan en mi nombre, aunque digan que echan fuera demonios en mi nombre, que hacen milagros en mi nombre. Dice mi Señor Jesucristo, yo no los conozco. Nunca los conocí. ¿Y por qué mi Señor Jesús expresa así? Bueno, nos está diciendo por qué, porque dice ahí, son hacedores de maldad. Y este texto pues sí nos debería dar terror leer, porque nos habla precisamente de cómo no hay un vínculo, no hay un compañerismo con Cristo. No tenían ese vínculo con Cristo, ese compañerismo, ese conocimiento de Él. Entonces dice, ustedes son unos hacedores de maldad. Porque si queremos ser amigos de Dios, tener como cosas en común, compañerismo con Él, debemos de hacer lo que Él nos manda. Entonces mi Señor Jesús está siendo muy claro, no porque invoques mi nombre y para todo digas en el nombre de Jesús, esto quiere decir que eres amigo de Jesús. El hecho de que prediquemos de Él o hablemos de Él, no nos hace sus amigos.
Dice mi Señor Jesús, saben que por su comportamiento, pues es claro que no anduviste conmigo, es claro que no eres mi amigo. Miren, hay otro texto también que debería de alertarnos sobre este punto, en Lucas 13 del 25 al 27. Dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empieza a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde son. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Se observan? Este texto también nos deja ver que es Él quien pone reglas. Y una de sus reglas para poder tener una amistad con Dios es que debemos de ser obedientes a su palabra. Si yo no hago esto, si yo no estoy siendo obediente a Él, estoy siendo un hacedor de maldad. No podemos ser hacedores de maldad. La primera carta de Juan 2, 5 y 6 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Se observan? El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Entonces es súper interesante ver cómo mi Señor Jesús, cómo nuestro Padre nos dice qué debemos de hacer para poder ser amigos de Dios, para tener comunión con Él. Ser obedientes a su palabra. Ser hacedores de su palabra. Ahora, ¿qué nos lleva a nosotros a ser enemigos o a enemistarnos con Dios? Fíjense, hay cosas que Dios es muy claro en su palabra y por eso es importante estudiarla y leerla. En Juan 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no podemos tratar de ser amigos del mundo, no podemos enredarnos en los negocios de esta vida. Si se fijan aquí, Santiago está considerando a los cristianos de profesión que mantienen una asociación externa con la iglesia, solamente externa, pero tienen un afecto profundo, pero muy profundo hacia el sistema de este siglo, el sistema que rige este siglo. Y pues se resisten a renunciar a él, ¿verdad? A ese sistema. Por eso Santiago hace esa exclamación, ¿verdad? Oh almas adúlteras. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La palabra amistad solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y es una palabra griega que nos describe el amor en términos de un apego emocional fuerte. Los que tienen, estamos hablando de gente que tiene anhelos profundos e íntimos por las cosas del mundo, pues dan evidencias de que pues, no son redimidos, no son salvos. Eso nos lleva a enemistarnos con Dios. El querer quedar bien con el mundo y querer quedar bien con Dios no se puede. Porque siempre que hay ese anhelo profundo, ese apego emocional fuerte hacia el sistema y a las cosas de este mundo, pues eso nos está dando evidencias de que no eres una persona redimida. Porque las consecuencias de la amistad del mundo, pues es muy claro, ¿verdad? Es la enemistad contra Dios. Por eso dice que cualquiera que se
que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Segunda de Timoteo 2:4 dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si ustedes ven un soldado que es llamado, una persona que es llamada a enlistarse en el ejército, a cumplir con su deber, es separada por completo de los asuntos cotidianos de la vida civil, de la vida que los demás ciudadanos llevan. Los concentran en el lugar y los empiezan a capacitar y los empiezan a preparar para los asuntos del ejército. Por eso es tan bien este ejemplo que pone Pablo. Entonces, primera de Juan, la carta de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17 nos dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense la advertencia que está haciendo el apóstol Juan. Ya vimos en Santiago que lo que nos hace enemigos de Dios es el querer ser amigos del mundo, el adoptar el sistema de este mundo. Y Juan nos dice que no amemos las cosas de este mundo. El mundo no está, cuando hablamos aquí del mundo, esta no es una referencia al mundo físico y material, ¿verdad? Porque esos son perfectos, Dios los creó, sino al sistema espiritual, ese que no vemos, ese espiritual, ese sistema espiritual de maldad que es dominado pues por el enemigo, ¿verdad? Todo lo que ofrece este sistema de maldad está en una clara oposición a Dios y a su palabra. Entonces, cada ser humano o cristiano, un cristiano genuino, que se caracteriza por el amor y la obediencia a Dios, y pues está agradando a Dios. Entonces no podemos ser un cristiano en rebelión contra Dios. Un cristiano no puede ser, ¿verdad? No puede haber un cristiano que ama al mundo, que está esclavizado por el sistema mundano, que está controlado por el enemigo. Entonces, o es una o es otra. Entonces, cada ser humano o bien es un cristiano genuino que se caracteriza por el amor y la obediencia a Dios, o no es un cristiano y es una persona que está en rebelión contra Dios, que está enamorado del mundo, esclavizado por el sistema del mundo y controlado por el enemigo. No existe un terreno medio entre esas dos alternativas, ¿verdad? No hay un terreno medio. Por eso Juan nos está diciendo, no ames al mundo. Todo lo que hay en el mundo, dice ahí Juan, todo lo que hay en el mundo, todas las filosofías, todas las ideologías, todas esas cosas que aparecen atractivas y deseables, todo eso es un engaño del enemigo. Sí, podemos ver o entender que atrás de eso su naturaleza verdadera es maligna, es dañina, es perjudicial, es diabólica. Sus teorías, sus filosofías, ideologías mortíferas, pues se están levantando contra el conocimiento de Dios y muchas almas de los hombres, muchos hombres son cautivados por todo este sistema del mundo. Todo lo que hay en el mundo. Y fíjense, en Juan simplifica, si quieren verlo así, en tres cosas todo lo que hay en el mundo. Dice ahí todo lo que hay en el mundo. Y te da tres
o enlista tres cosas. La primera de ellas son los deseos. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. La carne no solamente se trata del cuerpo físico, sino que está incluyendo también pues nuestra mente, la voluntad, las emociones, porque también la mente, la voluntad y las emociones pues están sujetas por igual al pecado. Entonces cuando hablamos de la carne nos estamos refiriendo de manera general, si quieren o casi siempre, a nuestra condición humana no redimida. Se refiere a la naturaleza pecaminosa y caída del hombre. Así que los deseos de la carne llevan al hombre a que se rebele contra Dios. Es dominado por el pecado. Se oponen a Dios porque así lo desean ellos. Lo que hace el enemigo en realidad es utilizar simplemente el sistema de maldad del mundo para incitar a la carne, a la naturaleza caída y pecaminosa del hombre. Entonces ahí están esos deseos de la carne. Ese deseo fuerte por las cosas, pues, que no son buenas para nuestra vida, ¿verdad? También te habla de los deseos de los ojos. Podemos ver que todo lo que hay en el mundo también se resume en el segundo, los deseos de los ojos. El primero son los deseos de la carne, el segundo los deseos de los ojos. Fíjense bien, el enemigo usa nuestros ojos, lo que vemos, como una avenida que es estratégica para iniciar deseos erróneos. Si ustedes se fijan las tentaciones que Satanás presentó a Eva, o la tentación, mejor dicho, porque fue una sola en ese momento, ¿verdad? Que Satanás presentó a Eva consistió en atraerla a algo bello, en apariencia. Pero el resultado fue muerte, una muerte espiritual. Dice la palabra en Génesis 3:6 que ella vio el fruto y vio que era agradable a los ojos. Quiere decir que era bello. Tú lo veías y no veías nada malo, lo veías bello. Entonces, lo que vemos tenemos que cuidarlo bastante bien, porque no queremos desagradar a Dios, ¿verdad? No queremos como Eva ser seducidos y decir, es que esto puede ser agradable, esto que estoy viendo es agradable. Pero el resultado lo sabemos, fue la muerte espiritual, no solamente de Eva, sino también de su esposo y de toda la creación sujeta ya a muerte, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de hecho de Acán en Josué 7, 20 y 21, ahí Acán dice que vio entre los despojos un manto babilónico y muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Aquí vemos cómo Acán fue seducido por eso, por esos mantos babilónicos, por esa plata, por ese lingote de oro. Él lo vio y lo codició y lo tomó. Pero ¿por dónde entró ese deseo de codiciar y tomar? Pues a través de los ojos. Lo vio y lo deseó. Y lo hizo. ¿O qué me dicen de David en 2 de Samuel 11 y 2, verso 2? Donde decía que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa,
y lo que dijo, la cual era muy hermosa, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Pues que David cayó en adulterio, pero estaba viendo lo que no tenía que ver. Entonces, por eso le digo que los ojos son una avenida estratégica para iniciar malos deseos. Y eso es importante porque mi Señor Jesús en Mateo 5:27 al 29 nos habla, por ejemplo, cuando da el sermón del monte, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una persona para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Sí lo observamos? Dice ahí, ¿sabes qué? No necesitas hacerlo, simplemente necesitas codiciarlo, desearlo, tener ese fuerte deseo. Pero esto viene por los deseos de los ojos. Y luego está la frase la vanagloria de la vida. Y aquí está hablando sobre la arrogancia del ser humano cuando las circunstancias son favorables en su vida. Esas circunstancias favorables pues lo complacen y se siente bien consigo mismo y hace ostentación de lo que posee. Entonces, la vanagloria de la vida es arrogancia del hombre cuando las circunstancias son favorables. Entonces, estas son tres puertas que si se abren para acceder al pecado, o las abres, le estás dando acceso al pecado. Y siempre los resultados van a ser trágicos. Entonces el cristiano no solamente debe rechazar al mundo por lo que es, sino también por lo que hace. El mundo es el enemigo del cristiano porque el mundo está en rebelión y oposición directa en contra de Dios, porque es un sistema controlado por el enemigo. Entonces el cristiano no debe de amar el sistema del mundo. Sabemos que el mundo se encuentra en un proceso continuo pues, de desintegración, la realidad, que se está ahora sí que encaminando, ¿verdad? Pues a su destrucción. Pero la palabra dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, a diferencia, fíjense, del mundo que es temporal y de ese sistema temporal, la voluntad de Dios es permanente e inmutable. Mientras que el sistema del mundo es temporal, la voluntad de Dios que la encontramos en su palabra es inmutable. Así que no podemos armar el sistema de este mundo, no debemos ser almas adúlteras, como dice Santiago, no podemos tener amistad con este mundo. Nosotros hemos sido llamados a la comunión con nuestro Señor Jesús, a tener un vínculo de unión con Él, a conocerle de manera más íntima, a tener cosas en común con Él, no con el mundo. Somos llamados a ser hacedores de su palabra, no solamente oidores. Entonces, si reflexionamos un poquito este año que acaba de terminar, y nos ponemos a pensar y nos preguntamos, ¿cómo estuvo mi comunión con Dios? Reflexionemos sobre eso. ¿Cómo está mi amistad con Dios? ¿Tengo cosas en común con Él? ¿Qué tan fuerte es mi vínculo con Él? ¿Qué tanto he permitido que el mundo entre en mi vida? Dios espera que tengamos comunión
con Él. Y aquí entramos al segundo punto. Dios espera que seamos santos. Dios espera que seamos santos. Fíjense, 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santificados en Cristo Jesús, dice ahí. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fíjense, hermanos, algo que debemos de entender es que la santidad que nosotros tenemos, así como la de los corintios, provienen de nuestra posición en Cristo. Somos santos porque nuestro Señor Jesús es santo y Él nos santificó. Por eso dice ahí, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Entonces, no por nuestras propias bondades somos santos. Somos santificados, somos llamados a ser santos porque nos santificó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él falleció en la cruz, resucitó, murió en la cruz, resucitó, y cuando nosotros creímos en Él, se produjo esa santificación. Y es algo que hoy disfrutamos, es algo que pasó en algún momento en nuestra vida atrás, cuando creímos en Cristo, se hizo efectivo esa santificación a través del sacrificio de mi Señor Jesucristo, que a pesar de que fue en un tiempo en el pasado, sigue vigente y sigue presente y seguimos disfrutando de ese beneficio en el presente. Entonces, si se fijan, si nosotros fuimos santificados en el momento en que Jesús nos salvó, eso implica pues un compromiso de parte de nosotros. ¿Cuál es ese compromiso? Bueno, que estamos siendo llamados a ser santos. Estamos llamados a ser santos, porque lo que mi Señor Jesucristo hizo nos hace santos, hace santo al creyente para siempre ante los ojos de Dios. Pero tenemos una vida diaria, una vida cotidiana. Y dentro de esa vida cotidiana está la santificación o esa santificación personal, si así lo queremos llamar. Implican varios cambios en el diario vivir, en nuestra manera de vivir. Todos cuando llegamos al Señor, el Señor nos salvó, nos perdonó, pero teníamos muchos malos hábitos, muchos pecados, muchas malas maneras de vivir que tuvimos que ir cambiando, que tuvimos que ir trabajando en nosotros mismos. Por eso les hablo que esa santificación comprende cambios en el diario vivir. Por eso debemos de tener claro que mi Señor Jesucristo nos ha llamado a ser santos, apartados para Dios, el estar limpios, libres, luchando contra el pecado. Entonces, cuando hablamos de santificación, estamos hablando que la santificación resulta en una conducta nueva que siempre es el producto, pues, de una vida transformada. Ya el dominio del pecado que tenía sobre nosotros, un dominio total que había del pecado en nosotros, ya ese dominio es quebrantado. Ya no somos esclavos del pecado.
Y esa esclavitud o ese patrón de conducta de pecado ha sido reemplazado pues por un nuevo patrón de obediencia y de santidad. Ahora sí que tenemos una nueva dirección. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es a la santificación, purificándonos de toda contaminación, abandonando el pecado, viviendo una vida santa, experimentando comunión con Dios en su santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido santificados por Cristo, llamados para ser santos. Entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:13 es muy claro. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Ahí mismo en el capítulo 4, verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que la santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes. Él nos llama a ser santos. Él nos ha santificado. Entonces debemos de persistir en nuestro andar cristiano, de vivir en santidad. Por eso la palabra dice que nosotros somos santos. La voluntad de Dios, hermanos, siempre va a ser nuestra santificación. Si tú estás orando, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida, según la palabra, es tu santificación. Entonces es muy claro, ¿verdad? Por lo tanto, pues debemos de cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, con quién nos juntamos. No debemos de perder de vista lo que la palabra nos dice. Primera de Pedro 1:15 y 16. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero dice ahí, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestro Señor Jesús, hermanos, ha muerto y ha resucitado, no para que nosotros sigamos viviendo en el pecado o sigamos con viejas prácticas o patrones de conducta. Aquí Pedro y más partes dentro de la Escritura nos dice que debemos de ser santos, apartados y separados para Dios. Debemos de vivir de tal forma que estemos dedicados completamente a Dios y totalmente apartados del pecado de este mundo. Y debemos de morir al pecado, de considerarnos muertos al pecado, como dice Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado ya no debería tener cabida en nuestras vidas. Y como dice la Escritura, ¿verdad? Debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos de ser muy exigentes con nosotros mismos, no ser permisivos en ningún área de nuestras vidas, porque de repente empezamos a bajar la guardia y nos empezamos a dar pequeños permisos y esos pequeños permisos se van convirtiendo en catástrofes para nuestra vida. Es como cuando aquel joven va y le pide permiso a sus papás para llegar a las 11 y llega a las 11:10 y sus papás dicen, bueno, 10 minutos, no pasa nada. Y luego como vio que no se le dijo nada, pues llega a las 11:20 y dicen los papás, bueno, 20 minutos como quiera que sea. Y como ve que no pasa nada, sigue insistiendo, ¿verdad? Y ya llega a las 11:30. O sea, esos pequeños permisitos se van convirtiendo cada vez en permisos más grandes. Entonces, sí tenemos que tener límites muy bien definidos, muy claros, de los cuales no pasemos.
que digamos, no voy a pasar por nada del mundo de esta línea, de este límite no paso. Porque debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque la voluntad de Dios es que seamos santos. Hemos sido llamados a la santidad. La voluntad de Dios es nuestra santificación y por eso debemos de trabajar en ello. Ahora, sabemos, hermanos, que la santidad no proviene de nosotros. Somos santos porque Cristo nos ha santificado y sabemos que Dios es el único santo. Él es el 3 veces santo. Entonces, la santidad tenemos que aprenderla de aquel que es santo, de aquel que vive en santidad, que es total pureza y limpieza. Tenemos que aprender de Dios a ser santos. Dios es el único que nos puede decir cómo ser santos. Y pues esto lo encontramos dentro de la misma escritura, dentro de la misma palabra. Ahí es donde podemos ver lo que significa vivir en santidad. Mi Señor Jesucristo dijo en Juan 17, versos del 16 al 19, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Si observa, nosotros ya no somos de este mundo. Jesús mismo nos sacó de ahí. Ya no estamos bajo las filosofías e ideas, conceptos y todo lo que tenga que ver con el sistema del mundo, con la moralidad en el mundo, ¿verdad? Porque la moralidad en el mundo pues es muy relativa. Lo que para unos está bien, para otros no. Pero nosotros en las Escrituras encontramos cómo vivir en santidad. Y somos santificados en ellas. Cuando obedecemos su palabra, estamos siendo santificados a través de la misma verdad, de la misma palabra, porque en el mundo todo es relativo, cada quien tiene su verdad. Pero si nosotros estamos buscando realmente vivir en santidad, pues tenemos que aprender el único Dios santo y tenemos que ir a la Escritura y solamente a través de la Escritura podemos aprender a vivir en santidad. Si ustedes leen el Salmo 17:4 es muy hermoso. Fíjense, dice ahí, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. ¿Sí observan? Por la palabra de tus labios yo me he guardado. El Salmo 119, verso 9 es un texto conocidísimo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, y no nada más el joven, todos. Entonces solamente a Dios, a través de su palabra, podemos ver, solamente de Dios, perdón, podemos ver a través de su palabra lo que es bueno y lo que es malo. El ser humano por sí solo no sabe discernir lo que es bueno o malo, lo que es santo o profano o corrompido. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, dice la palabra. Así que parte importante para nuestra santificación personal es conocer las Escrituras, ser personas de lectura y estudio de la Biblia, porque somos santificados en la verdad, porque a través de su palabra somos guardados, porque a través de su palabra limpiamos nuestra vida. Entonces encontramos en la palabra nosotros esas enseñanzas que nos ayudan a ser santos, esas instrucciones que nos ayudan a vivir en santidad. Ahora, dentro de todo esto no podemos olvidar que el poder para la santificación personal, pues se halla en la persona del Espíritu Santo. Debemos de saber que es el Espíritu Santo el que nos da el poder para poder vivir, valga la redundancia, en santificación. El Espíritu Santo nos está suministrando esa energía, ese poder que viene de Él, ese poder necesario para matar tus pecados, para matar tus malos hábitos. Y es un proceso pues que no termina, hermanos, porque el Espíritu Santo
nos va mostrando que hay pecados en nuestra vida y que tenemos que trabajar en ellos para eliminarlos de forma cotidiana, de forma continua. Y vamos viendo que conforme pasa el tiempo y nos sujetamos a ese orden que Dios ha puesto y estamos esforzándonos en el Señor porque sabemos que hemos sido llamados a la santificación y que nuestro Señor Jesús nos ha santificado y que Dios quiere que seamos santos y que su voluntad de su santificación es que seamos santos, perdón, y que es a través de la escritura que lo vamos aprendiendo, pues el Espíritu Santo nos da esa fuerza para poder de manera gradual y en un proceso de toda la vida, el ir eliminando de nuestra vida todos esos pecados, todas esas conductas, todos esos malos hábitos que nos hacen alejarnos de Dios. Por eso les comparto, Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se checan? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el poder espiritual es un distintivo de todo cristiano que se somete a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo toma control de su vida. No está reservado solamente para alguna clase especial de cristianos, no, es para todo aquel que se sujete a su palabra y que el Espíritu Santo ha tomado control en su vida. Todos los que tengan disciplina en su mente, en su espíritu, para estudiar la palabra, para entenderla, para vivirla. Así que este proceso de santificación empezó en nosotros, hermanos, y Dios nos está llamando a ser santos y nosotros debemos de continuar trabajando en ello. Debemos de seguir la santidad, pues porque sin ella nadie verá a Dios, dice Hebreos 12:14. Y es muy interesante ver el énfasis, ¿verdad? Nadie verá a Dios sin santidad. Entonces, si reflexionamos un poquito este año que termina y volteamos un poquito atrás, preguntémonos, ¿cómo está mi santidad? ¿Cumplí la voluntad de Dios de santificarme para Él este año que termina? Echémosle ganas este año que inicia, ¿verdad? Al trabajar en nuestra santidad, porque la voluntad de Dios para nuestra vida es la santificación. Y aquí entramos al tercer y último punto. Dios espera que seamos perfectos, que seamos maduros. Fíjense, Deuteronomio, nosotros tenemos un Dios perfecto en todo sentido. Nuestro Padre es perfecto en todo sentido. Deuteronomio 32:4 nos dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Fíjense el Dios que tenemos, hermanos. Deuteronomio 32:4. La obra de Dios es perfecta, sus caminos son rectos, es Dios de verdad, no hay iniquidad en Él es justo y recto. Segunda de Samuel 22:31 dice que en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. El Salmo 18:30 en la traducción lenguaje actual dice, tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos.
Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti, pero dice ahí, tu palabra no tiene defectos, sus enseñanzas son perfectas. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Entonces, en definitiva, no hay nadie más perfecto que Dios. Él es Dios. Si tú ves la definición en el Antiguo Testamento de lo que significa perfecto es sin mácula, entero, total, completo. Y así es nuestro Dios, perfecto. Pero Dios quiere que seamos como Él. En Mateo 5:48, no estoy hablando de esta perfección, hermanos, porque vivimos en una naturaleza todavía pecaminosa, con un cuerpo. Estamos todavía en esa lucha, en esa batalla, claro que ahí está. Pero mi Padre quiere que crezcamos. Por eso en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto viene de la palabra teleios, que significa completo en varias aplicaciones, ¿verdad? Completo de trabajo, de crecimiento, de carácter, de moral. Fíjense bien, Dios quiere que crezcamos, quiere que alcancemos madurez, porque también otra definición de perfecto es alcanzar madurez. Entonces, según la definición de la palabra perfecto, es estar completo y lo define muy bien como un crecimiento mental y un carácter moral, alcanzar madurez. Y esto está muy, muy interesante porque te habla de un crecimiento mental y de un carácter moral que va creciendo. Y si se fijan, de manera lógica y natural, tú puedes ver que la madurez, en la gran mayoría de los casos, viene con el tiempo. Conforme la persona va creciendo y se va madurando. Ya no es el muchachito aquel que se aventaba a la ligera, no, ya es una persona madura. Claro que hay excepciones de personas que nunca crecen o maduran, ¿verdad? Pero se supone en lo lógico, en lo general, eso pasa. Ahora, como cristianos debemos de crecer. Debemos de crecer mentalmente. Si nos pusiéramos nosotros a reflexionar este año que terminó, ¿qué tanto crecí mentalmente? Y no me refiero a una forma de solamente llenar mi mente de información, que es importante tener información, sino más bien lo que dice Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mente viene de la palabra nous. No significa intelecto, significa mente, pero también significa entendimiento. Cuando hablamos de mente, hablamos también de entendimiento. Entendimiento de quién es Dios, de quién es Jesús, el entendimiento de lo que hago para Dios. Desde las cosas más básicas que debe hacer un cristiano, como orar, cantar, hablar. No les vuelvo a repetir, significa entendimiento. Y les voy a dar otros textos donde se usa la misma palabra nous. En Primera de Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, o sea, la palabra nous, queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el nous, con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nous, otra vez, pero en la iglesia, verso 19 de ahí del capítulo 14, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces es muy claro, si observan, tenemos que tener
mayor entendimiento de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Tenemos que ir creciendo en el entendimiento, en el conocimiento, en la comprensión de nuestro Dios, de la palabra, de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, un mayor conocimiento. Tenemos que tener mayor claridad. ¿Quién es Cristo? Este año que acaba de terminar, ayer terminó, ¿verdad? ¿Tienes claro, más claro, quién es Cristo en tu vida? ¿Quién es Jesús para tu vida? Haces las cosas para Dios con un mayor entendimiento, oras con mayor entendimiento, alabas a Dios con más entendimiento, o ya lo haces de manera automática, porque hay cosas que las hacemos de manera automática. Y aquí lo que la palabra nos dice es que hay que hacerlo con entendimiento, creciendo en entendimiento. De acuerdo a la definición de Mateo 5:48 sobre ser perfectos, que perfecto significa cualidad de completo y te habla de un crecimiento mental y de un carácter moral, de alguien que ha alcanzado madurez. Entonces, cuando hablamos de un crecimiento mental, estamos hablando de tener un mayor entendimiento de Dios. También creciendo moralmente, y cuando hablamos de moralmente es crecer en nuestro carácter. Cuando hablamos de carácter estamos hablando de un conjunto de rasgos, de cualidades, de circunstancias que indican cuál es nuestra naturaleza, cuál es la naturaleza de alguna cosa, de alguien. Indica la naturaleza, indica la manera de pensar, la manera de actuar de una persona o de un grupo de personas que hace que se distinga de los demás. Carácter también es la naturaleza propia de cada cosa que la distingue de los demás. Así que el carácter tiene que ver con quién soy. Son los rasgos, las cualidades, la forma de pensar y de actuar que indican cuál es mi naturaleza. Y pues en este caso es mi nueva naturaleza, porque dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron ya y todas son hechas nuevas. Entonces definitivamente el cristiano debe de ser diferente a los demás, no porque seamos superiores a los demás, sino porque tenemos a Cristo. Y nadie que tenga a Cristo en su vida, escuchen bien, nadie que tenga a Cristo en su vida puede decir que es la misma persona, porque llegó Cristo y afectó nuestra vida. Cristo llegó a mi vida y afectó mi vida, para bien, todo para bien. Cambió muchísimas cosas y sigue trabajando conmigo. Por lo tanto, ya mis rasgos, mis cualidades deben de corresponder a las de un hijo de Dios. Llevar una vida piadosa, cada vez más piadosa, ser una persona que ha decidido llevar una vida de respeto, de reverencia, de un santo temor a Dios. Eso nos debe de caracterizar, ese conjunto de rasgos, de cualidades que están indicando cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar y nos está distinguiendo de los demás. Nuevamente les digo, no porque seamos mejores que los demás, sino porque Cristo llegó a nuestras vidas y nos afectó. Así que debemos de crecer, hermanos, claro que sí. Debemos de madurar. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¡Qué tremendo!
O sea, debemos de crecer en la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina. Y ojo, no quiero que quede claro, no somos Dios, claro que no, pero Dios quiere compartir su carácter moral con nosotros, quiere compartir su santidad, quiere compartir muchas cosas que Dios desea que nosotros tengamos. Por eso es lo que Dios espera de mí. Y Dios espera de mí que yo vaya creciendo, no en mi carne, no en los deseos de la vida, ni la vanagloria de esta vida, ni en los deseos de la carne, ni en los deseos de los ojos. No, Dios quiere que vaya creciendo en esa naturaleza divina. Participar de la naturaleza de Dios, huyendo de la corrupción que hay en este mundo, por esos malos deseos, porque concupiscencia significa fuerte deseo. Entonces cada día deberíamos de parecernos más a nuestro Señor, crecer a la imagen de Dios, esa naturaleza divina. Y les voy a repetir, esto no quiere decir que seamos dioses pequeños, ¿verdad? No, pero sí debemos de parecernos más en su naturaleza de santidad, de moralidad, de perdón, de misericordia, todos estos atributos que Dios quiere compartir con sus hijos, que son parte de su naturaleza divina. Así que al ir creciendo nuestro carácter, es decir, en una vida de piedad, pues estamos glorificando a Dios. Por eso mi Señor Jesucristo en Mateo 5:16 dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí lo vemos? Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, si reflexionamos este año que ya terminó, podamos ver atrás y preguntarnos, ¿qué tanto crecí en mi carácter? ¿Me esforcé en la piedad? ¿Se notó la luz de Jesús en mí? ¿Llevé mucho fruto? ¿Mantuve buena mi manera de vivir? ¿Qué onda con eso? También nos habla de madurez, Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Nos habla ahí de creciendo en madurez. Fíjense, si hemos crecido mentalmente, es decir, en el conocimiento de Dios, o en el entendimiento también de quién es Dios, de lo que hacemos para Dios, caminamos una vida de piedad donde se nota en nuestras vidas que estamos caminando o llevando una vida de piedad, yo les podría decir que estamos caminando a la madurez. Estamos avanzando en la madurez. Fíjense, madurez es aquella persona que se comporta con prudencia, con buen juicio, con sensatez, que se comporta con seriedad, con lógica, que reflexiona, que es responsable. Esas son características propias de una persona madura. Así que no hay un mejor ejemplo de inmadurez, no de madurez, de inmadurez que un niño. Los niños son egoístas, imprudentes, actúan por impulso, no reflexionan, son irresponsables en los más, o sea, es lo más normal en un niño. Porque un niño es ¿qué? Inmaduro. Es inocente en muchos sentidos, pero es inmaduro. Entonces las escrituras, Pablo hace referencia a ellos en varias veces sobre los niños. En 1 Corintios 3:1 dice, de manera que ya hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo llama a los corintios carnales y los compara como niños.
Si ustedes ven 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense, los corintios, Pablo no les llama naturales, porque un natural es aquel que no ha nacido de Dios. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Le son locura, no las puede entender, no las puede discernir. Pero tampoco los llama espirituales. Controlados. Cuando hablamos de espirituales es que son controlados del todo por el Espíritu Santo. Les llama carnales, o sea, controlados todavía por la carne. Había muchas cosas que eran controlados por la carne. Sabemos que todos los que realmente hemos creído en Cristo tenemos al Espíritu Santo, pero también es una realidad que hay batalla con la carne, o sea, el cristiano está batallando contra su propia carne, contra su propia naturaleza caída. Entonces los corintios tenían esas batallas, pero estaban siendo vencidos por la carne, por esa naturaleza caída, y no podían madurar y no podían crecer. Esa carnalidad de los corintios era incapaz, o era una indicación, mejor dicho, de su inmadurez. Les iba a decir que incapacidad de inmadurez, pero no. Era más bien que esa carnalidad no nos indica o nos permite ver que eran personas no maduras, inmaduras. Así que no tenían excusa alguna para no ser maduros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo les había instruido, Pablo les había enseñado. En 1 Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no viandas porque aún eran capaces ni son capaces todavía. Pablo podría escribirles como a personas más maduras, a la luz de todo lo que ya les había enseñado, pero no podía. No es porque no quisiera, es porque veía que no podían recibir vianda. La vianda la podemos nosotros definir como los aspectos más profundos de las doctrinas en las escrituras. En la profundidad. La leche no es una referencia a ciertas doctrinas, sino a las verdades doctrinales que pueden digerirse con mayor facilidad. Entonces, claro que hay cosas dentro de la escritura que las podemos entender con mayor facilidad, que nos son dadas y se nos enseñan desde los primeros pasos que damos como cristianos, pero hay otras cosas más profundas que no se puede acceder cuando hay inmadurez, cuando no hay un buen juicio, cuando no hay sensatez, no hay seriedad, no se reflexiona, no hay responsabilidad. Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y déjame decirte que para el cristiano esto de la madurez no es solamente cuestión de tiempo. Puedes tener mucho tiempo en el cristianismo y seguir siendo un niño en Cristo, manejado todavía por la carne, por las emociones. Debemos de crecer a la imagen de Jesús. Hasta que todos, como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El verso 14 nos deja bien claro por qué. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todos los vientos de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad crezcamos, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Para no ser niños fluctuantes. Fluctuar es moverse sobre las aguas siguiendo el movimiento de las propias aguas, eso es fluctuar. Efesios 2:2 nos dice
que en otro tiempo nosotros seguimos las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero si soy maduro, iré contracorriente de este mundo y no me voy a mover junto con la corriente del mundo a donde me lleve, no voy a nadar en contra de ella. Tenemos que ver cómo mi Señor Jesús transformó la vida, por ejemplo, de sus apóstoles y cómo los llevó camino a la madurez. Podemos ver a Juan que usaba a su madre para pedir cosas a Jesús, ¿no? Queriendo pedir que ocupara un lugar especial y usó a su madre. Querían hacer caer fuego del cielo sobre quienes no quisieron recibir a Jesús. A Juan y a su hermano, mi Señor Jesucristo los llamó hijos del trueno. Pero si ustedes ven al final podemos leer sus libros, los libros, bueno, el Evangelio, las cartas de Juan, y entender cómo maduró, cómo habla del amor. Y ya no actuaba de la manera impulsiva que actuaba en los inicios cuando mi Señor Jesucristo lo llamó. O sea, mi Señor Jesucristo siguió trabajando con ellos y maduraron. O un Pedro que era impulsivo, nervioso, temeroso, ¿verdad? También. Pero lo vemos al final enfrentando al Sanedrín cuando les prohibieron enseñar a Jesús. Y les dice ese Jesús que ustedes mataron. Y como las cartas, en las cartas de Pedro podemos ver esa madurez, cómo creció. Entonces, si nosotros reflexionamos este año que terminó y nos preguntamos, ¿qué tanto crecí en madurez? ¿Soy más espiritual y menos carnal? Sí, estoy siendo transformado a la imagen de nuestro Señor Jesús. Son preguntas interesantes para reflexionar. Dios espera cosas. Dios espera que tengamos comunión con Él. Dios espera que seamos santos. Dios espera que seamos perfectos con toda la explicación que ya tuvimos. No sé cómo saldrías si hicieras una autoevaluación de este año que termina, pero una cosa sí sé que necesitamos mucho, que es mejorar. Ya empezamos un año más y es una nueva oportunidad para hacerlo, para tener propósitos. Propósitos como estos, no hablo de bajar de peso, ir al gimnasio, no, pagar deudas, viajar, no sé, no, tampoco son malos. Pero estamos hablando de cosas que son para nuestra vida espiritual. Cada año que comienza tenemos la oportunidad de buscar esos propósitos. Un propósito es una determinación firme de hacer y es un objetivo que tú quieres alcanzar. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner nuestros objetivos o nuestra mirada en Dios y ver lo que Dios está esperando de mí y esforzarme este año que inicia a agradar a mi Padre, a poder responderle a mi Padre, a tener más comunión con Él, a ser santos con todo lo que implica ser santo, a ser perfectos con todo lo que implica y define esta palabra de perfecto, que es maduro, crecimiento en lo mental, en lo moral. Es tiempo y estamos iniciando un año y es tiempo de tener claro nuestros propósitos, nuestras determinaciones y trabajar en ellas para hacer lo que Dios espera de mí. Entonces terminamos con oración, hermanos, y espero en el Señor que esta enseñanza les ayude a reflexionar un poco sobre eso que tenemos que trabajar y podemos trabajar este año que inicia. Padre Santo, Dios Altísimo y Misericordioso, te agradecemos, Señor, por tu palabra, que siempre es viva, que siempre es eficaz, Señor.
Te ruego que por favor podamos retener tu palabra, Señor, tu enseñanza en nuestros corazones, en nuestras mentes, para tenerlas presente todo el año, Señor, no solamente hoy que se enseña 1 o 2 días quizás, sino que realmente tu palabra resuene en nuestros corazones, resuene en nuestras mentes cada día, Señor, para poder hacer lo que a ti te agrada. Bendice, por favor, este año que inicia. Danos la fortaleza para andarlo, Señor, para correr nuestra carrera. Danos la fidelidad, Señor, para no salirnos de tu camino y de tus propósitos, Padre. Y danos un santo temor para vivir en reverencia